Video espontáneo. Tenemos la peor versión de la Argentina de los últimos 200 años. La Argentina se volvió un país inviable, ineficaz, inoperante. El Estado se volvió tan grande que gasta más de lo que percibe. Y aún así no cumple los servicios básicos de seguridad, salud y educación. La Argentina en los últimos años se destacó por tener los gobiernos más corruptos, la presión fiscal más alta y el gasto público desmesurado. O sea que en pocas palabras sabemos que nuestro Estado es uno de los más corruptos, gasta más de lo que percibe y no cumple en brindar los servicios básicos. Pero aún así, todos pensamos que la mejor opción para resolver los problemas sociales lo debe realizar el Estado. Tenemos la manía de seguir involucrando al Estado para resolver problemas sociales cuando nuestra experiencia nos dice todo lo contrario. Como sociedad le dimos al Estado problemas enormes e imposibles, como son la inseguridad, la desocupación y la pobreza. Y en ese proceso, el Estado nos cobró altísimos impuestos para poder resolverlo. Le dimos para que resuelva la pobreza, y la pobreza en los años 80 era del 7%, en los 90 del 12%, y actualmente está alcanzando el 35%. Le dimos para que resuelva el problema de la desocupación y creando cientos de leyes laborales, hoy en día existen 6 millones de trabajos en negro. Por lo cual, no solo tenemos un sistema colapsado de leyes, que hay que mantenerlos a través de los impuestos, sino que encima no cumple los fines por los cuales fue creado. Todos estos impuestos sirvieron para financiar más la estructura política que el problema en sí. Ahora bien, ¿quién nos convenció de que el Estado podía solucionarlo? Partiendo de la base que el Estado no genera riqueza, lo que genera, en el mejor de los casos, son las políticas económicas para enriquecer a los ciudadanos, y en el peor de los casos esas mismas medidas son las que sirven para empobrecer a la sociedad como actualmente lo hace Argentina. Partiendo de la base que un Estado no genera riqueza, un Estado no podrá combatir la pobreza. Si un Estado no genera trabajo, el Estado no puede combatir la desocupación. Ahora, en la inseguridad, el Estado no solo tiene todas las herramientas para combatir la inseguridad, sino tiene el uso del monopolio de la fuerza para proteger al ciudadano, proteger su libertad y proteger la propiedad privada. Si el Estado atacaría la inseguridad, protegería al trabajador, dándole más libertad para producir riqueza y de esa forma reducir la pobreza, generando más trabajos, reduciendo consecuentemente la desocupación. Por lo tanto, si el Estado de estos 3 pilares atacaría solo la inseguridad, involuntariamente se reducirían los otros 2. ¿Y por qué no genera riqueza el Estado? Porque la existencia misma del Estado necesita de un gasto constante de los individuos que habitan ese territorio y que lo realizan de forma forzosa a través del pago de los impuestos. Por lo tanto, si pedimos una mayor participación estatal, el Estado exigirá mayor capital para poder financiarse. En Argentina, todos los gobiernos con la idea de ayudar a la sociedad la empobrecieron por igual, salvo la clase política. La clase política fue la única que, contrariamente a la decaída económica, fue creciendo exponencialmente. Desde 1999, la clase política se encontraba en 289.000 funcionarios públicos y actualmente se encuentra en 4 millones. Tenemos una contradicción en ver al Estado como una cuasi deidad de buenas voluntades, pero totalmente inoperante. Y aún así, tenemos el impulso de entregarle constantemente los problemas sociales para que ella los resuelva mágicamente, sabiendo que una vez que ingresan al sistema político, este sistema político está compuesto por personas con intereses personales y políticos, y sin ningún tipo de antecedente de haber resuelto problemas sociales. Por lo tanto, estos problemas no solo no se resuelven, sino que además no resuelven los problemas heredados, generando un empeoramiento a la situación actual. Y por lo tanto, exigiendo más impuestos para poder solucionarlos. Financiamos al Estado de forma exponencial, sabiendo que ese objetivo no va a ser alcanzado. ¿Por qué pensamos constantemente que el Estado va a resolver los problemas cuando sabemos que no lo va a hacer? ¿Qué es el Estado? Para que exista un Estado,
tiene que haber un conjunto de personas en un territorio determinado, la cual se va a constituir en un conjunto de instituciones burocráticas que tengan el uso del monopolio de la fuerza. Y va a servir para proteger a los ciudadanos, proteger su libertad y proteger su propiedad privada. A este Estado se le va a colocar un gobierno que va a ser la forma en que va a administrar ese poder. Ese poder se puede administrar a través de una monarquía, a través de una democracia o a través de un gobierno representativo, con elecciones democráticas. ¿Y por qué es importante hacer esta distinción entre democracia y gobierno representativo? Porque en un gobierno representativo, a diferencia de una democracia, el poder lo tienen los representantes y no lo tiene el pueblo. El poder lo administran los representantes, pero no el pueblo. Y es importante entender este detalle, porque así vamos a entender que para nuestros gobernantes es importante que nos caigan bien durante las elecciones, pero no durante su mandato. Y eso nos lleva a la carrera política. ¿Y qué es la carrera política? Es la forma que un ciudadano, una persona, ingresa al gobierno. ¿Y qué tiene que hacer para llegar al gobierno? Tiene que convertirse en político, ya sea afiliándose a un partido político o creando un partido político. Y un partido político, en pocas palabras, es una carta de presentación en la cual va a tener ciertos principios en los cuales le va a decir a la ciudadanía cuáles son las metodologías que van a aplicar para administrar el poder una vez que lleguen al gobierno. El político, el primer objetivo que va a tener que lograr es convencer a través de sus actos y sus promesas que él es el indicado para administrar el poder. Una vez que logre convencer a sus colegas del partido político, va a tener que competir en una campaña electoral con otros candidatos de diferentes partidos políticos. Por lo tanto, las campañas políticas no van a ser más que actos colectivos de convencimientos, los cuales van a generar una expectativa en la población para que estos candidatos logren llegar al gobierno y así poder administrarlo. Y durante las campañas se va a empezar a generar un cierto pensamiento mágico, el cual va a convencer a la ciudadanía de forma directa o indirecta de que el Estado puede solucionar todos los problemas que existen, aún no teniendo las herramientas ni la capacidad para lograrlo. Entonces podríamos decir de cierta forma que los problemas actuales de la Argentina son consecuencia de ese pensamiento mágico que generan un conflicto entre lo que queremos que sea el Estado y el conocimiento empírico y el razonamiento lógico que nos demuestran que el Estado no va a lograr solucionar esos problemas, que es culpa de los políticos que nos convencieron de que el Estado puede solucionarlo todo, que es culpa de los políticos que distorsionan nuestro razonamiento pidiéndole al Estado algo sabiendo que no lo va a cumplir. Pero estaríamos cometiendo el mismo error que estamos cometiendo todos estos años, en delegar responsabilidades personales y sociales a otro y no asumirlas como deberían ser, de formas sociales y personales. El Estado es una estructura que sirve para administrar el poder, pero no sirve para resolver todos los problemas sociales. Los políticos salen de la sociedad. Somos nosotros, como sociedad, que exigimos a las personas a convertirse en políticos para que administren ese poder. Somos nosotros que de forma automática, no asumiendo esa responsabilidad, la delegamos al Estado para que las resuelva, cuando ni siquiera el Estado tiene las herramientas para hacerlo. Y como consecuencia, nuestros problemas pasan a ser parte del Estado, pasan a ser problemas públicos y problemas partidarios, creando una distorsión entre dónde termina mi responsabilidad y dónde empieza la del Estado. Durante 36 años de gobiernos representativos, hemos aumentado todos los problemas sociales que existían. Durante 36 años le hemos dado una tarea imposible de cumplir al Estado y 36 años después nos encontramos más inseguros, más desocupados, más pobres y más corruptos. Hemos sido constantemente estafados ideológica y económicamente. Todo lo que le dimos al Estado para que lo administre lo empeoró y nos salió muy caro, empobreciéndonos a todos por igual. El sistema simplemente no funciona. Es momento de que esos problemas dados al Estado vuelvan a la sociedad, vuelvan al ciudadano, vuelvan a nosotros mismos para poder resolverlos y empezar a evitar de que el Estado nos siga empobreciendo. Tal vez de esta forma volvamos a ser la mejor versión de Argentina para los próximos 200 años. Si te gustó este video, no te olvides de compartirlo, de suscribirte y de tocar la campanita.
Nos vemos en un próximo video espontáneo.